Pasaron 38 años del nefasto golpe militar del 24 de marzo del 76. Y sigo recorriendo, por ejemplo, este libro. Yo se los recomiendo, ¿eh? Decíamos ayer, La prensa argentina bajo el proceso. Es una recopilación de tapas y artículos de fondo de distintos periodistas de la época. Todos los medios, no solamente La Nación, Clarín, sino todos, ¿no? La Opinión, La Semana, Gente, todos los medios de esa época, ¿no? Y qué era lo que escribían y decían los diarios en ese momento, ¿no? Antes de la llegada del golpe, el 20 de marzo, 4 días antes del golpe, fue el 24 de marzo del 76, en el diario La Opinión del señor Jacobo Timerman, a la sazón el padre de quien es hoy el canciller de la República Argentina, escribía: prácticamente un 90% de los argentinos habla hoy de la proximidad de un golpe de Estado. Y también en los diarios aparecían artículos como este, por ejemplo: un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. Cada 3 horas detonaba una bomba en la República Argentina. De jueves a jueves, 38 personas fueron asesinadas en todo el territorio del país sin que se produjera ninguna detención ni se diese cuenta de ninguna pista. En el mismo periodo, 51 bombas estallaron en diferentes sitios. Esta era la sociedad de la República Argentina. Esto era lo que vivía la sociedad en la República Argentina. Y después vino todo lo nefasto, ¿no? Esos 3000 días nefastos que fueran la dictadura militar. Conmigo 2 invitados de lujo. Vamos a debatir justamente este tema. Está Seferino Reato, que es escritor, y está Rodolfo Jansson, que es abogado y un ferviente defensor de los derechos humanos en la República Argentina. A los dos, gracias por venir. El que quiere, arranque, porque el tema de hoy, la idea es que entre ambos traten de explicarle a las nuevas generaciones qué pasó hace 38 años atrás. Vos comenzaste mencionando uno de los elementos que hicieron la dictadura y que le dieron forma y que la comunicaron, que fueron los distintos medios de comunicación, escritos, orales, las televisiones. Generaron por un lado, una desinformación, y por otro lado, bueno, y el ocultamiento de la comisión de los crímenes. Una de las cosas que vemos todos los días en los juicios de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, es cómo relataban los diarios, los distintos diarios, la noticia que daba las mismas Fuerzas Armadas o la policía sobre virtuales enfrentamientos donde solo había muertos de un lado, y ahora en estos juicios orales estamos escuchando a los que realmente vieron a esos muertos en distintos campos de tortura y exterminio de la República Argentina, que los vieron con vida, torturados, presos ilegales de las distintas fuerzas, y luego los mataron y generaron esta idea de un virtual, había una sociedad entre el 75 y el 76 que pedía a gritos una dictadura. Yo creo que había sectores que sí. Si vemos las editoriales del diario La Nación, por ejemplo, por mencionar una, hablaban claramente de infiltración ideológica, por ejemplo, incluso con términos marxistas o subversivos, utilizando el mismo discurso de la dictadura, que luego se aplicó, reclamando, exigiendo la limpieza, entre comillas, de lugares estatales como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde hay personas que fueron secuestradas y siguen desaparecidas, torturados, presos, por decir uno, ¿no? Pero a partir de estos órganos de difusión se cristaliza la exigencia que otras entidades, las entidades patronales del campo, estaban reclamando. La sociedad rural argentina, entre otras, ¿no? Límpiennos el campo, necesitamos trabajar libremente los patrones, ¿no? Y esto implicaba, por un lado, hacer desaparecer a los dirigentes gremiales, fundamentalmente,
y por otro lado disciplinar a la clase trabajadora. Seferino. Creo que vos leías un recuadro de la opinión. Un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. ¿Por qué sucedía esto? Porque había muertes de derecha, de izquierda, de centro. En 1975, es decir, el año anterior al golpe, hubo 1.065 muertos por razones políticas. Todo eso porque había, por un lado, grupos de la guerrilla, el ERP, montoneros, que pensaban que era posible una revolución socialista y que por eso habían tomado las armas. Por otro lado estaba la AAA, un organismo paraestatal armado por el gobierno peronista, Por López Rega. Por López Rega, pero avalado por la presidenta Isabel Perón, por lo menos. Claro. Entonces hubo una matanza muy fuerte entre esos sectores que hizo que muchos ciudadanos argentinos pensaran que una dictadura, un golpe de Estado podía calmar eso. Había una anarquía, una supuesta anarquía en el país. Todos jugaban al golpe, también las guerrillas, esto es interesante. Y la política también. Y la política también, ¿por qué? Los radicales golpeaban la puerta de los cuarteles. Claro, los comunistas también, y muchos grupos de izquierda también pedían a gritos. El Partido Comunista abogaba por un gobierno, una coalición cívico-militar. Recordemos que el PC respaldaba a Videla, consideraba que Videla y Viola, que eran dos generales, eran las palomas frente a los halcones pinochetistas, como Suárez Mason o como otros. Es decir, toda la sociedad estaba imbuida de una gran cultura autoritaria. Y Fidel Castro en ese momento, desde Cuba, avalaba a Videla. Claro, después los grandes defensores de la dictadura en los foros internacionales fueron la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Cuba. ¿Por qué? Porque también ellos violaban los derechos humanos y por lo tanto no iban a avalar sanciones contra nuestra dictadura. El PC en eso estuvo muy retrógrado porque impidió a los luchadores por los derechos humanos y también sus organismos periféricos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Es decir, fue muy difícil en esa época defender los derechos humanos, no solo por la dictadura, sino porque había fuerzas de izquierda que avalaban a estas supuestas palomas. De todas maneras, esto no fue así en realidad. Más allá de cierta visión que yo critico mucho, que tuvo a cierta dirigencia del Partido Comunista, hay militantes comunistas que están desaparecidos. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre en su momento incluso hasta fue allanada por un juez federal, como el resto de los organismos de derechos humanos. En la Liga se dieron cita las primeras reuniones de los familiares, de las madres, de los padres que estaban buscando a sus hijos desaparecidos. Así que me parece que eso es una visión equivocada. Pero, de la historia. Más allá de que sí, que tienen razón en cuanto a cierto anclaje en una concepción retrógrada, diría yo, de lo que era parte de las Fuerzas Armadas. ¿Te acordás cuando Garzón Maceda y Gustavo Roca, dos grandes abogados cordobeses, fueron a exponer a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos sobre las violaciones atroces a los derechos humanos en la dictadura? Tuvieron que contestar esas preguntas porque algunos representantes, algunos diputados estadounidenses decían, pero ¿cómo puede ser? El PC dice, el Partido Comunista dice, algunos organismos de derechos humanos dicen que Videla en realidad es una paloma, que está tratando de moderar a los militares más duros. Garzón Maceda, que vive, lo puede contar, Gustavo Roca no, porque ya murió, y ellos tuvieron que, en ese sentido, decir, no, el PC está equivocado. Y eso sucedió mucho tiempo después, porque también se explica, no es que haya habido una maldad, sino que el PC recordaba muy bien el golpe de Chile, sí, que pero fue contra ellos. Sí, pero además criticaba el accionar de las organizaciones armadas. Eso el Partido Comunista se oponía a esas organizaciones, por eso también la diferenciación. Pero más allá de eso, además... Fidel Castro, la verdad, no apoyó a la dictadura de Videla. Lo que hubo fue un realineamiento, unas negociaciones entre la Unión Soviética y la dictadura argentina. Nunca condenó la violación de derechos humanos por parte de Videla y compañía. Bueno, nunca lo condenó. El gobierno de Fidel Castro ha recibido a muchos argentinos exiliados, entre otros. ¿Sí? Después. No, durante toda la dictadura. Sí. Y también la plata de los montoneros.
No sé. De los secuestros extorsivos de los eso montoneros. No lo sé. No tengo idea. Eso sí, va a salir ahora un libro sobre el oro de los montoneros en Cuba. Pero ¿cómo que no? Hay mucho material sobre Ponían eso. bombas, hay mucho material secuestraban y escrito. mandaban la plata a Cuba. Sí, bueno, a ver, si estamos hablando del 24 de marzo de 1976, me parece que hablar de lo que hacían los montoneros con el dinero es una nimiedad. Me parece que tenemos que hablar que es una fecha que indica claramente que a partir de ese 24 de marzo se instaló en la Argentina una metodología de terror que ya estaba prevista 6, 7 años, 8 años antes por las mismas Fuerzas Armadas, disciplinadas y adoctrinadas por Estados Unidos y a través de la introducción de la doctrina francesa, donde se prevían ya la imposición de tormentos a opositores políticos, los secuestros, engendrar el terror en la sociedad, en definitiva. Y los centenares de campos de tortura y exterminio que se dieron cita a lo largo y ancho de nuestro país a partir de 1976, en realidad a partir de 1975, porque lamentablemente la presidenta constitucional le abrió la puerta a las Fuerzas Armadas para dirigir la contrainsurgencia contra las organizaciones armadas a principios de 1975. Me parece que tenemos que recordar fundamentalmente eso, a los miles y miles de personas secuestradas, torturadas bajo las garras de las fuerzas militares y policiales y con la absoluta complicidad de un sistema judicial que se mantuvo en el silencio, en la falta de información y con la complicidad de los grandes medios de comunicación, además de un dejar hacer y de beneficiarse claramente con el disciplinamiento de la clase obrera de parte de las grandes empresas. Yo dije la sociedad rural argentina, podemos hablar de la Mercedes-Benz, de la Ford, todas las grandes empresas y las fábricas tienen sus dirigentes gremiales desaparecidos. Me parece que este es el punto importante. Si hablamos de la plata de los montoneros, la verdad, no, pero es pequeño. Hay un punto importante también. El 24 de marzo del 76, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, lanzó un comunicado de prensa en un tono alegre. Para Santucho estaba muy bien esto del golpe porque agudizaba las contradicciones. Esto iba a convencer a la gente de que en realidad quienes defendían sus intereses eran los ejércitos populares, entre ellos el ERP. El mismo pensamiento de Montonero, por eso me parece importante ver cómo la cultura política autoritaria nuestra apañó este golpe. Es decir, yo quisiera creer en lo que dice el kirchnerismo, que Videla es una anomalía del sistema político, ¿no? Que los militares un día dijeron, bueno, vamos a tomar las armas y vamos a matar a miles de argentinos. En realidad es un producto totalmente argentino, esta división extrema entre amigos y enemigos, entre gente que no merecía ni siquiera vivir. Bueno, en la República Argentina creo que ambos van a coincidir. Hubo un baño de sangre al cual no tenemos que volver nunca más. No, eso ni está con claro. bombas, ni con torturas, ni con secuestros, ni con robo de bebés. No tenemos que volver nunca más. Bueno, yo creo que ahí ha habido un gran aprendizaje nuestro. A partir del 83, digamos, la democracia es sólida por los gobiernos, pero también por la sociedad, y el respeto a los derechos humanos. Es decir, nadie puede hoy decir que la violencia política pueda llegar a tener una legitimidad, porque también es cierto, se mataba a mucha gente porque había sectores que pensaban que esa forma de dirimir los problemas políticos era legítima. Cuando no existe ese consenso, por lo menos en algunos sectores sociales, no hay violencia política. Es decir, alguien puede matar a otro, pero ese alguien va a ser condenado por la sociedad o por la mayoría de la gente, como sucede ahora. En cambio, en el 75, una bomba, un secuestro, una muerte, esto era visto como parte de la liturgia política. Es lamentable, pero era así. Sí, también el accionar ilegal de las mismas Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Recordemos que la implementación de la tortura no fue en el 70, en la década del 70, fue muchas décadas antes. En las comisarías de las policías se torturaba gente. Empezaron con los delincuentes comunes y siguieron con la oposición política. Incluso durante el peronismo, en todos los gobiernos se utilizó la tortura. A partir de la década del 60 comenzó a utilizarse de modo mucho más frecuente y ni que hablar ya luego con la década del 70. Y lo que dije antes, un poco, reiterarlo, la participación de las Fuerzas Armadas ya estaba pergeñada muchos años antes, ya se sabía, y esto era no solamente a escala argentina, acá me diferencio un poco con Reato,
más allá de que creo que efectivamente la violencia forma parte de nuestra cultura política, no solo fue parte de la Argentina, fue parte de todo un continente. No solo los movimientos revolucionarios existieron en la Argentina, existieron en el resto de los países, y la respuesta fue la misma. Fue la violación masiva de derechos humanos, la existencia de campos de exterminio, de tortura, y bueno, y una práctica institucional heredada de esos tiempos que lamentablemente poco a poco, como dijo Reato, la vamos dejando de lado, pero no completamente. Todavía seguimos teniendo algunas cosas de estas, algunos resabios. El sistema judicial, por ejemplo, el sistema judicial, yo diría que hace pocos años ingresó en una etapa mucho más de respeto a la Constitución Nacional, y todavía mantenemos algunos resabios, pero aquí hasta hace pocos años había jueces, y los debe seguir habiendo, pero ahora están callados, que sostenían, reivindicaban el accionar ilegal de la dictadura. Bueno, jueces que juraron... Jueces que fueron jueces hasta hace muy pocos años, que juraron por el estatuto y lo menciono, de reorganización. El juez de la Cámara de Casación Penal, el señor Bisordi. El señor Bisordi en una sentencia nos trató a todos de delincuentes terroristas. Bueno, ese señor fue juez hasta hace escasos 6 años. Y se fue a partir de las presentaciones ante el Consejo de la Magistratura que iniciamos nosotros. El caso de los jueces federales de la provincia de Mendoza, que hoy están siendo juzgados por su participación en los crímenes de lesa humanidad, los miembros de la Cámara Federal que persistieron en mantener la impunidad de los militares y los policías involucrados en la comisión de crímenes en esa provincia. Bueno, hemos avanzado, diría yo, mucho, y si yo pienso en lo que teníamos en nuestra cabeza en el 2003, ni nos hubiéramos imaginado lo que avanzamos, y esto no es producto del kirchnerismo. Esto no es de toda la sociedad. Esto es producto de toda la sociedad. Y aquí sí también creo que el kirchnerismo me parece que comete un grave error, porque querer apropiarse de algo que es bandera de los argentinos, porque cuando pero se Jansson siente que estamos de acuerdo en casi todo. Es más, Jansson está de acuerdo con Barrio Nuevo. Hoy Barrio Nuevo dijo eso. No. Dijo exactamente eso, lo mismo que usted. Yo lo que estoy diciendo el kirchnerismo es que se apropió de la bandera de los derechos humanos. No, yo no uso la palabra apropiación. Yo digo, a ver, ¿lo dijo usted recién? No, yo digo que la palabra hace mal en decir el kirchnerismo o transmitir el kirchnerismo que esto fue una decisión de ellos. Fue una decisión de ellos y hay que valorarla, de Néstor Kirchner en su momento, de impulsar políticamente la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que permitió finalmente la realización de los juicios. Sí. Pero esto fue toda una sociedad, fundamentalmente la sociedad políticamente activa, los organismos de derechos humanos, los sindicatos. A mí me gustaría recordar políticos. Igual el juicio a los comandantes del 84-85 con Alfonsín, porque ese juicio, para mí lo valioso que tiene, es que las Fuerzas Armadas en aquel momento tenían poder todavía. Claro. Y además, el peronismo no acompañó a Alfonsín, pero tampoco a algunos organismos de derechos humanos, porque les parecía poco, por ejemplo, Eve Bonafini, o Pérez Esquivel tampoco quiso integrar la CONADEP. Es decir, había mucha gente que fue invitada y que no quiso integrarlo, y que la integra gente que por ahí después es criticada por los organismos de derechos humanos, como Magdalena Ruiz Guiñazú u otras personas, Sábato, que ya murió, y que había que tener mucha valentía en el 84-85 para juzgar a militares que todavía tenían mucha ascendencia sobre la tropa y sobre la sociedad y también. tenían un poder real como para voltear un gobierno. Claro. Los mismos jueces de la Cámara Federal que juzgaron a los miembros de esa junta, en el libro de Pepe Leayev, confiesan, dicen, estábamos solos, los jueces nos daban las espaldas, no nos saludaban en los ascensores. Esto es lo que decís un poco vos, Feynman. El poder que mantenían durante esos años las Fuerzas Armadas, pero además mantuvieron también durante esos años mucha complicidad. Había medios de comunicación que lo reivindicaban, había sectores de las empresas que lo reivindicaban, sectores de la iglesia que también sostenían que no había que avanzar. De hecho, no se pudo avanzar justamente porque ese poder, de alguna manera, continuaba vivo. Yo diría, a partir del 2003, es cierto que lo que dice Reato, hay que reivindicar ese juicio, pero es un juicio que también lo estamos viendo hoy muy acotado. Se aplicó la legislación militar. Los sobrevivientes tuvieron que ir a declarar frente a fiscales y jueces militares.
frente a sus propios enemigos, que estaba claro que hacían todo lo posible para mantener la impunidad de sus colegas. Hoy en día, con este proceso consolidado de justicia, podemos ver, y nos lo dicen muchos sobrevivientes, recién ahora yo tengo confianza en el sistema judicial, recién ahora puedo contar, y hay mucha gente... en aquel juicio, en el gobierno de Alfonsín, ¿no tenían esa seguridad? No la tenían justamente pero si por lo que dice enfrente lo tenían a Arlañán, pero si enfrente lo tenían, por ejemplo, a Arlañán. El mismo Arlañán. Lo tenían Estracera como fiscal. No nos saludaban. Lo tenían a Ibarra, estaba Ibarra también. No, estaba Ibarra no, Moreno Campos. Moreno Campos y Ibarra era uno de los fiscales. Claro. Ayudante. El mismo Arlañán, el juez, insisto, los mismos jueces decían, estábamos solos, había un sistema judicial que no estaba de acuerdo con la realización de los juicios. Y esto es importante, pero no es así. Se realizó, es cierto, pero no se pudo avanzar, porque a partir de ese juicio se decidió ir más abajo en las responsabilidades, que no era la política del alfonsinismo. El alfonsinismo dijo, un gran juicio para pocos. Obediencia debida y punto final. Se dividió en responsabilidad. Ahora, lo importante, me gusta este ejercicio de ver la complejidad de la historia, digamos, los apoyos civiles de la dictadura, el tema cómo de manera irresponsable las guerrillas jugaron al golpe y contribuyeron al baño de sangre. Pero, perdóname, Seferino. ¿Jugaron? Sí, pero... Sí. Con algunas opiniones por demás cerradas, pero ya estaban, al momento del golpe, las guerrillas ya estaban casi desactivadas, no existían, era un problema policial, nunca dejaron de serlo. La intervención de las Fuerzas Armadas fue para disciplinar otra cosa. Los jóvenes idealistas. Empezaron con las organizaciones armadas y siguieron con las organizaciones de base, con las políticas, con los dirigentes sindicales, con los militantes sindicales. Estoy muy de acuerdo. En el libro de disposición final, que son las entrevistas de Videla dice que el golpe fue por dos cosas. Uno, entre comillas, la guerra contra la subversión, pero reconoce que ya con los decretos que le había dado el gobierno peronista estaban hechos para esa lucha. El de aniquilar. Claro. La famosa con eso ya estaba. Palabra pero aniquilar. Lo segundo, anterior en realidad fue. Lo segundo, lo que decís vos, disciplinar una sociedad anarquizada. Yo creo que tenían esa idea fundamentalista también propia de la cultura política argentina de fundar el país de nuevo, como si la sociedad fuera de plastilina y vos le podés sacar un cachito acá, le sacás peronismo, le sacás sindicatos, y es una idea nuestra, ¿no?, de fundar. Yo creo que en esto también soy optimista, así como me parece que hemos aprendido mucho con la democracia y los derechos humanos. Creo que el próximo turno del gobierno no va a ser el nuevo gobierno refundacional, sino tratar de evolucionar. Eso sería un gran progreso, porque hacer todo de nuevo, así no funciona nada, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, obviamente desconocemos quién va a suceder a Cristina Fernández. Yo espero que haya criterios en materia de derechos humanos y en todo lo que hace a la vida democrática argentina, debates que no sean expulsivos, sino inclusivos, porque nos merecemos los argentinos. Pero también estoy contento, estoy por demás satisfecho de ver una sociedad que ha avanzado mucho y que además hemos podido conocer de una buena vez lo que pasó en la Argentina. Más allá de los matices que tengamos, los puntos de vista diferentes, pero estamos avanzando en eso y eso me parece que es importantísimo. ¿Les da la sensación que hay dentro todavía de nuestra sociedad gente que, o por bronca o por vaya a saber qué, pretende o quiere sacar siempre un gobierno democrático? No entiendo a lo que vas. Hago la pregunta de otra manera. Se habla del famoso círculo rojo que hoy está en la República Argentina, instalado. Un grupo de, no sé, 300.000 personas de distintos sectores, qué sé yo, que no se bancan más a Cristina Fernández de Kirchner y que la quieren sacar. ¿Les da la sensación que eso es cierto o es un mito? No, debe haber sectores de la sociedad que están muy enojados, eso está claro, pero no creo que tengan demasiada fuerza más allá de algún que otro cacerolazo, alguna manifestación callejera. No creo que la sociedad argentina... O golpe de mercado, vaya a saber qué, ¿no? Bueno, eso existió y va a seguir existiendo, lamentablemente. Los golpes a través de los golpes de mercado, digamos, la responsabilidad empresaria va a seguir estando. Porque además hay que reconocerle al kirchnerismo algo que no tuvieron ninguno de los
gobiernos después de Alfonsín, diría, porque Alfonsín la primera etapa también la tuvo. Quiso ordenar o poner algunas reglas a los que siempre se las llevan todas, a las grandes empresas. El kirchnerismo, bien o mal, ese es otro cantar, pero algo trató. Alfonsín con Greenspun también. Después todo fue viva la joda en este país. Y no se bancan que alguien les dicte que tienen que dejarla acá, que no pueden hacer cualquier cosa con la plata, que la plata es de todos los argentinos, no solamente de ellos. Sí. Y eso me parece que también es un límite que sería importante discutir, más allá de todas las diferencias que se pueda tener con este gobierno, con el de Alfonsín. Yo creo que es necesario rescatar las intenciones que tuvo en su momento Alfonsín, y yo tengo profundas diferencias con ese gobierno, pero hay pequeñas cosas que señalo en el marco de estos gobiernos constitucionales con tantas limitaciones que han tenido, incluso porque más allá de una democracia fortalecida, son gobiernos débiles. ¿Por qué? Porque el poder económico sigue siendo grandísimo. Yo creo que hay una frase que se le atribuye a Néstor Kirchner que me parece verdad para entender el kirchnerismo. No confíen en lo que digo, sino en lo que hago. Creo que por ahí el kirchnerismo tiene una verba, digamos, de ir contra los poderes establecidos, pero cuando vos mirás cómo le fue a las empresas, descubrís que los grandes bancos han sido los grandes ganadores. Y que nadie, digamos, ninguna de las empresas importantes ha dejado de perder y por el contrario ha ganado mucho dinero con el kirchnerismo. Ahora, lo que vos decís, yo creo que en general nadie quiere que la presidenta deje antes del 2015. ¿Por qué? Algunos por un convencimiento democrático y otros por una cuestión de cálculo político, porque quienes quieren sucederla, incluso dentro del gobierno, consideran que esta presidenta tiene que hacer algunos ajustes que ellos no querrían hacer. Que, por ejemplo, están criticando, y ahora van a criticar la suba de tarifas, pero ellos consideran que es necesario y que mejor la haga este gobierno y no ellos cuando les toque, si les toca. Y después la figura moderadora del Papa, que me parece que es importante. Es clave. Y eso nos viene bien a nosotros, porque no teníamos una figura ahí que nos... Es un país desmesurado este. Y a veces no son tantos, son pocos, pero que hacen ruido y provocan rupturas en los procesos. Y en cambio el Papa es una figura moderada, está claro que él apoya a este gobierno que termine como tiene que terminar en el 2015 y que después haya elecciones y venga otro. Gracias a ambos, ¿eh? La verdad Gracias que fue a vos. Por favor, gracias a vos. Gracias, ¿eh? Yo quiero cerrar con lo siguiente. Esta imagen del 24 de marzo y títulos como estos no tienen que existir nunca más. El nunca más tiene que ser esto también. Nunca más un golpe de Estado. Y a toda la sociedad, a todos, hay que bancarse al presidente, te guste o no te guste, sea cual fuera el presidente, hay que bancárselo desde el primer día que gobierna hasta el último. Si fue el más votado, es el más votado y punto. Hay que bancárselo hasta el último día que entregue el bastón de mando y ¿cómo se llama? La banda presidencial. Hacemos pausa y enseguida venimos con otro tema.